Buenos días a todos, a los profesores, investigadores y público asistente. Quiero compartir algunos avances del proyecto de investigación en la maestría en Estudios Sociales de la Ciencia de la Universidad Nacional de Colombia y su departamento de Sociología. El proyecto se titula Linderos de campos y retóricas catastróficas, emergencia de la colapsología en tensión con los estudios hegemónicos del colapso. El problema que busco estudiar es la emergencia de un campo de estudio catastrófico de los estudios del colapso y dos nuevos actores que entran con nuevos planteamientos y agendas. Es decir, me preocupa en particular mi estudio de caso es la constitución de la colapsología en Francia y en Bélgica en tensión con el campo instituido de los estudios del colapso. ¿Cuál es la relevancia de abordar esto? Hay una agenda de innovación que podría impactar al campo de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología. En inglés sus siglas STS, Science and Technology Studies, y es el catastrofismo contemporáneo. Es decir, cómo a raíz del estudio de catástrofes como el cambio climático antropogénico, el antropoceno, las guerras, etc., algunos actores o comunidades científicas adoptan un discurso catastrofista. Tanto en las instituciones oficiales, ciertos actores, como algunas disidentes. Acá tenemos una Philosophy Magazine francesa de si tú también crees en algo así como el fin del mundo. Bueno, ¿qué son el campo de estudios del colapso? Que tiene muchas denominaciones: Collapse Studies, Societal Collapse Studies, Broad Multidisciplinary Research About Collapse. Es un campo de estudios que se empezó a forjar en la década de los 80 del siglo XX en las universidades de los centros imperialistas, especialmente de Estados Unidos de América y la Unión Europea. En menor medida también Australia, debido a que gran parte de sus áreas geográficas se presentan sequías y son desérticas. El objeto de estudio de estos investigadores ha sido estudiar los factores que han hecho colapsar entre 5 a 25 sociedades pasadas. Las 5 más importantes han sido el Imperio Romano, las sociedades mesoamericanas, especialmente mayas y aztecas, también el colapso de las sociedades mesopotámicas, que otro más de las sociedades de Groenlandia y vikingas, entre otros. También, bueno, el caso famoso de la sociedad de los Rapa Nuis en las islas Polinesias. Entonces, es un estudio empírico de 5 a 25 sociedades pasadas de por qué han finalizado, por qué se han transformado, por qué han colapsado. Y la mayoría de las hipótesis son factores socioambientales, imbricados unos y otros. Y la segunda agenda de este campo de estudios, que ha aumentado sus decibeles catastróficos, es extraer lecciones para la presente civilización moderna, es decir, para el capitalismo, para evitar su colapso, que haya una mejor gestión del metabolismo social y políticas de recomendación públicas a los gobernantes para evitar que, a diferencia de sociedades pasadas, el capitalismo pueda llegar a ese escenario catastrófico. Las disciplinas que usualmente han usado estos actores han sido disciplinas clásicas, digámoslo así, como la historia social de las sociedades, la arqueología, la antropología de sociedades
primitivas y de comunidades humanas también. Y últimamente también se han incorporado de manera novedosa la ecología y la climatología. En la imagen que les traigo es de un libro del arqueólogo Guy Middleton, acerca de una tabla de revisión de la literatura del campo y los colapsos a través de la historia humana. Aquí traigo dos actores famosos de este campo. Uno es Jared Diamond, ornitólogo, eh, geógrafo y biofísico estadounidense, que es conocido por su libro Collapse: Why Societies Decide to Succeed or to Fail Them. Colapso porque las sociedades eligen ser exitosas o fracasar. Y otro es Joseph Tainter, que es antropólogo e historiador estadounidense, también economista, funcionalista. Estos dos actores son los más mainstream del campo, tienen varias producciones y han impactado más allá de su nicho investigativo de las universidades, es decir, han logrado apuntar en revistas académicas, New Scientist, pero también de divulgación, medios de comunicación, conferencias en empresa, etc. Estos son los actores más visibles de este campo instituido que lleva decenios forjándose, creando una agenda, unos límites disciplinares y de su propio campo. En 2015 aparecen nuevos actores discursivos. Acá los tenemos, son Paul Servine, ingeniero agrónomo y doctor en biología, y por otro lado Raphael Stevens, gestor ambiental belga, administrador de empresas y magíster en ciencias holísticas. Estos dos autores todavía no son reconocidos en el campo instituido de los estudios del colapso y propugnan por crear bien sea una nueva escuela, bien sea un nuevo campo, o ellos como una disidencia llamados colapsología, ¿sí? Estos son títulos de medios de comunicación donde sostienen tenemos que prepararnos para un siglo de desastres o ya estamos viviendo al borde del colapso, y pues han estado relacionados con el mundo académico y también interlocución con sectores de la sociedad civil, especialmente movimientos ambientales. Aquí vemos un poco la retórica, no que nosotros le imputamos, sino que estos mismos actores buscan a través de su producción discursiva, libros, artículos, entrevistas, conferencias, etc. Colapsología entonces es, cito, su obra Why Everything Can Collapse, A Manual for Our Times, porque todo puede colapsar, un manual para nuestros tiempos, ya hay traducción al español, con el título Colapsología. Dicen, colapsología es un campo transdisciplinar del estudio del colapso de nuestra civilización industrial y de aquello que podría sustituirla basado en trabajos científicos reconocidos. Esa es una primera significado que ellos buscan construir. El segundo es una ciencia aplicada e interdisciplinar sobre el colapso civilizatorio actual, cuya función sería brindar una visión de conjunto de lo que podría ser un colapso, de cómo podría desencadenarse y de sus implicaciones psicológicas, sociológicas y políticas para las generaciones presentes. Eso es lo que ellos dicen en su libro fundacional. Su intento retórico de constituir un nuevo campo de estudios o ser disidentes en el actual campo de los estudios del colapso u otra variante. Acá lo importante de nuestro problema de investigación es cómo emergen estos actores, ¿sí? Bajo qué planteamientos ellos
salen a la palestra del debate académico y social. Cabe señalar de pasada que durante el rango temporal 2015-2023 han sido cuestionados por sus críticos, bien sea los estudios del colapso o afuera, de que no pueden considerarse como una ciencia la colapsología, sino más bien una pseudociencia, es decir, una especie de corriente de ecología política con un discurso proto-interdisciplinar y catastrofista. ¿Sí? La indagación central es cómo está emergiendo la colapsología y qué tensiones expresa frente al campo hegemónico de los estudios del colapso. Esta es una edición ibérica en una librería de Colombia, La Valija de Fuego, de esta obra, Colapsología, Paul Servine o Rafael Stevens, y demás. Esta es la pregunta de investigación clave, central, medular. Objetivos de este proyecto. Primero es comprender el proceso de emergencia de la colapsología y su apuesta de nuevo campo en tensión con la hegemonía de los estudios del colapso. Como hemos dicho previamente, acá está el segundo libro de ellos, Another End of the World is Possible, donde ellos, valiéndose de la psicología de los desastres, hacen una serie de reflexiones sobre cómo afrontar un escenario civilizatorio de esta índole y qué se necesita para prepararnos para ello. En cuanto a los objetivos específicos, a grandes rasgos, o por lo menos serían 4. Primero, paso a leerlos. Primero, rastrear los mecanismos de emergencia y reconocimiento que busca la colapsología como un intento retórico de nuevo campo, tanto en mercados editoriales y publicaciones como en medios de comunicación. El segundo, identificar el impacto de la colapsología en el reclutamiento de actores y aliados potenciales en escenarios de movimientos sociales ambientales, instituciones académicas y intereses de clase de las redes profesionales y modo de vida de los mismos. Tercero, contrastar los repertorios retóricos y de campo de la colapsología con respecto a la ola clásica de Joseph Tainter, Jared Diamond y los estudios hegemónicos del colapso. Cuarto, analizar la especificidad de las retóricas catastróficas e ideologías que expresa la colapsología de Paul Servine y Stevens, sus conexiones con la crisis del capitalismo contemporáneo y sus catástrofes. Bueno, en el documento de estado del arte se eligió tres líneas, 3 vertientes que pueden ayudar a arrojar luz para el estudio empírico de este caso y sus repercusiones para el estudio del catastrofismo en el mundo científico y cultural contemporáneo. El primero es estudios de surgimiento y dinámicas de los campos, el segundo es estudios de retóricas e ideologías de la ciencia, y el tercero, estudios de catastrofismos y crisis del capitalismo. El primero es muy a la par de cómo el campo STS, de los estudios sociales de la ciencia, ha estudiado el origen, el funcionamiento, la dinámica y el posible fin de los campos de conocimiento, principalmente científicos, pero también no científicos, digámoslo así. ¿Sí? ¿Cómo es que funciona un campo en las comunidades académicas, científicas, intelectuales, etc.? El segundo es qué retóricas, qué ideologías usan los actores intelectuales científicos para posicionar su campo en la sociedad y otras instancias de la misma. Y el tercero, estudios de catastrofismos, es decir, cómo específicamente, más allá de la colapsología, se han estudiado el catastrofismo en las ciencias.
y en la cultura. En el proyecto mirábamos 10 candidatos a hacer estudios actuales catastrofistas, ¿sí? Los Global Catastrophic Risks, Collapse Studies y Colapsología, los Future Studies, los estudios sobre el Antropoceno y Ecological Boundaries, los estudios sociales y filosóficos de la crisis de la modernidad y la crisis civilizatoria, los estudios de economía política crítica del capitalismo y sus crisis y otros modos de producción, los estudios religiosos y teológicos del apocalipsis y la escatología, etc. Un rasgo común de este estado del arte es también visibilizar o incluir enfoques, aproximaciones materialistas históricas o marxistas, que no han sido del todo visibilizadas en el campo STS. Frente a la primera arista de esta revisión del estado del arte de los campos de estudios, está el funcionamiento institucional, es decir, en un test empírico, ¿qué es lo que necesita un campo para ser considerado campo? ¿Qué índices cuantitativos bibliométricos tiene? Es decir, revistas, citaciones, agendas, líderes y miembros, financiación público-privada, organizaciones académicas que soporten el campo, etc. Es decir, una primera literatura es hacer una ciencia de la ciencia, es decir, cómo funcionan los campos en la historia de la ciencia, en la historia de la tecnología y demás. Otra vertiente es entender el funcionamiento de los campos de estudio a partir de cómo se movilizan sus actores. Por ejemplo, como un campo de conocimiento surge en controversia con otros campos, con otros autores, por intereses cognitivos y sociales perfilados. También como el campo mismo, para tener un reconocimiento o validación social, necesita también no solamente incursionar en escenarios esotéricos tales como revistas especializadas, congresos, laboratorios, universidades, sino también otras instancias como los tribunales judiciales, los medios de comunicación, las empresas, las industrias, etc. También otro movimiento o acciones de los actores es cómo instrumentan actores no humanos, es decir, artefactos, construcción de hechos, infraestructuras que permiten posicionarlo. Y finalmente, es importante mirar que los campos de estudio se crean con un producto que genera un tipo especial de actor, y es la literatura de revisión o los estados del arte, que son aquellos documentos donde se recopila qué autores hacen parte de un campo, por qué y qué problemas tiene un campo, es decir, lo delimitan. Finalmente, el funcionamiento de escalas y procesos, es decir, cómo los campos no actúan en un vacío, sino tienen íntimas relaciones con poderes económicos y políticos y son productos de contradicciones sociales. De manera que acá se abordan procesos micro, maso y macro que lo influyen, especialmente en las relaciones ciencia y capital. En cuanto a las retóricas e ideologías de la ciencia, se reseñó de manera sucinta 3 aproximaciones. La primera, las demarcaciones o trabajos descriptivos de frontera, de cómo estos actores hacen delimitaciones de lo que es científico y lo que no es científico. También de campos distintos, como linderos de conocimiento distintos. Eso es importante
en tanto, para nuestro caso, actores instituidos del campo de los estudios del colapso dicen que no son científicos, los colapsólogos y demás. Otra cuestión es el análisis retórico de los textos académicos. Se hacen tipologías de diversos tipos de textos y escritura científica, eh, el análisis de su lenguaje, voz activa, pasiva, credenciales, tiempos verbales, estrategias de persuasión y convencimiento, mmm, y presentación de resultados ante audiencias. De nuevo acá está de nuevo la centralidad de los artículos de revisión, en cuanto no solamente reseñan un campo, sino que lo constituyen, lo construyen como identidad cognitiva. Por último está la cognición de lo real, intereses de clase, es decir, cómo los campos de conocimiento obedecen a ciertas relaciones de fuerzas productivas, de luchas de clase, y cómo se crean hegemonías por el músculo de las necesidades materiales que tenga el capital de acumulación y las respuestas de los públicos ante sus resultados, ante sus investigaciones. Por último, catástrofes y capital. Eh, eh, la cuestión del catastrofismo, contrario a lo que se cree como adjetivo descalificador, si uno va a ver la historia de la ciencia, es un término que nace en el mismo seno de las comunidades científicas, en la controversia entre George Cuvier y Charles Lyell en geología y biología, de cómo eran los cambios de la Tierra, cómo se producían, si por grandes catástrofes naturales o procesos de transformaciones uniformes y graduales a través de rangos temporales geológicos muy lentos. Esa controversia del catastrofismo se expresó también, primero en el siglo XVII y XVIII, se expresó también a finales del XIX y el XX en el campo de las ciencias sociales. Cómo entender las crisis cíclicas y periódicas del capitalismo y su finitud, digámoslo así. Además de ello, en el campo de estudios sociales de la ciencia, si bien por mucho tiempo hubo una preocupación fundacional luego de la segunda posguerra por los riesgos de las tecnociencias. En cuanto a derrame de sustancias químicas, las armas nucleares, etc. De nuevo hay un renovado interés por el estudio de los riesgos, ya no como casos puntuales y aislados de analizar la controversia entre expertos y democracia, sino en las catástrofes como un diagnóstico más macro, más global del diagnóstico de la época contemporánea. Entonces acá hay una literatura sobre el antropoceno, el cambio climático antropogénico y la modernidad. La ciencia y la tecnología hoy y sus posibles riesgos. En cuanto a la perspectiva marxista o materialista que se reseñó, está en la producción de catástrofes capitalistas y su rol con las tecnociencias. Se reseñó que hay posturas, visiones catastrofistas y anticatastrofistas sobre la civilización capitalista en el campo de la economía política crítica y ecológica y la politología de la crisis, la filosofía marxista de la crisis. También hay una controversia sobre las catástrofes entre los colapsólogos, los estudios del colapso y los marxistas, de cómo entender los diagnósticos de la crisis de la civilización contemporánea, porque se generan los posibles escenarios de transición. Bien, para finalizar la metodología que se empleará,
acá se busca, aquí se busca retomar una revitalización de la tradición marxista eh, o estructural para analizar este caso de estudio, que es la emergencia de Paul Servine en Rafael Stives de tradición. Lo que se encontró es que diversos autores, a través de la catástrofe del COVID-19, de la recesión estadounidense, el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, han buscado mirar qué rastros espectros de Marx y Engels hay en el campo STS, qué rastros se encuentran, por qué ha sido desterrado o invisibilizado estos enfoques para estudiar casos de estudios de la ciencia y la tecnología y la naturaleza. Entonces, de manera que acá se busca recuperar el materialismo estructural para dar cuenta de la neoliberalización de la ciencia y del campo mismo. Esto muy a la par de recuperar un análisis crítico del capitalismo y la instrumentación de las tecnociencias para sus fines particulares. Eh, en, lo que, en lo que amerita el campo y el método que vamos a usar es mirar la conexión entre las catástrofes capitalistas actuales, cómo los campos de estudio buscan estudiarlas y se ven impactados por ella, y cómo ahí surgen intereses y ideologías de la clase de los actores, de prospectivas, de miradas del futuro civilizatorio, de retrospectivas de sociedades pasadas, problemas ambientales, sociales, de fines de estas sociedades. En cuanto a la delimitación en los rangos del posgrado, el punto empírico se concentra en desarrollar el primer y segundo objetivo, y cómo se hará por la revisión de estados del arte y la literatura especializada del campo, la trilogía de libros y los medios, de ser posible una posible entrevista a Servine Stevens y otros actores de los campos, y con base en este tratamiento de materiales y datos, encontrar las conexiones fuertes de disputas ideológicas y redes profesionales que construyen estos actores y cómo visualizan las catástrofes capitalistas y su devenir. Ese sería como los objetivos de la presente investigación. Acá es importante rastrear, no es lo mismo investigadores del colapso que dan conferencias en multinacionales, en universidades, en departamentos de ecología, etcétera, a nuevos actores que buscan legitimarse a través de medios, revistas independientes, y tienen decibeles de su discurso catastrofista mucho más acentuados. Por ejemplo, no es lo mismo plantear una hipótesis de posibles problemas metabólicos que tenga la civilización actual o las pasadas, a tesis más fuertes como que casi que es imposible sortear con esos problemas y por ende la civilización colapsará de algún u otro modo. Ese es el interés, mirar cómo la emergencia de estos nuevos actores choca con el campo instituido. Esta es una posible tabla de contenidos con su resumen, introducción, capítulo 1, capítulo 2, conclusiones y referencias, donde a grandes rasgos está una revisión metodológica y la segunda, un análisis concreto, sucinto, detallado del punto empírico y unas conclusiones con anexos que buscamos enriquezcan y sean el soporte documental o evidencia de esta investigación. Sin más, gracias por su atención y bienvenidos sus comentarios a este nuevo proyecto en aras de llevar a feliz término la investigación y recuperar un vector de innovación que en el análisis de la tecnociencia contemporánea. Gracias.